Hola, muy buenos días a todos, damas y caballeros. Les doy la más cordial bienvenida al segundo día de nuestra séptima edición de la Feria Virtual de la Industria Eficiente de Grupo Rush, en nuestra primera sesión. Hoy tenemos, aparte de nuestro invitado especial Alejandro, que junto conmigo ayer estuvo haciendo bastantes payasadas, pero que creemos que les gustó bastante el contenido, nos acompaña nuestra invitada estelar, una amiga de Rush desde hace muchos años, la ingeniera Perla Magos. Perlita, bienvenida. Muchas gracias, encantada ¿Cómo de estar estás? con Buenos días, ustedes, Perla. un placer Rubén, Pequeño un poderla aplauso. acompañar. Perlita. Gracias, gracias. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar a cambiar un poquito el formato. Digo, ayer fue bastante innovador, dinámico. Esperamos que esta sesión de igual forma se mantenga. Como saben, el tema que nos costó mucho trabajo, noches y noches de insomnio, ponerle un título a esta charla, terminamos poniéndolo como el valor de saber moler bien, ¿no? Esta idea viene de que, bueno, después de muchos años nosotros en campo, y Perla lo sabe porque la hemos estado muele y muele muchas veces, viene de que en la industria farmacéutica mexicana en general hemos notado que el tema en particular de molienda sigue siendo algo que se trata como un poquito segregado en nivel de importancia respecto a otros procesos. Es decir, cuando nosotros le consultamos a las plantas qué tan crítico consideran que es el tema de la molienda, pues la verdad es que yo diría que un 3 de cada 10 pone cara de preocupación. O sea, los otros 7 realmente dicen como, pues un molino, pues lo que le avienta se lo va a comer. Entonces, la verdad, con que muela y con que pase por la malla que queremos, ya lo resolvemos, ¿no? Nosotros queremos el día de hoy ayudarles a que cambien un poquito esa visión y de que perciban de una manera mucho más completa que el saber elegir qué tecnología de molienda, dentro de qué contexto de proceso, puede ayudarme a resolver muchas problemáticas que después nos cuesta mapear, ¿no? De dónde viene. Siempre es este jueguito entre, es que producción, es que desarrollo, es que me pasó esto, entonces yo trabajo con lo que me da. Un poquito por ahí va a ir la charla. Entonces, me gustaría empezar, Perlita, contigo, si me lo permites, haciendo un planteamiento, ¿no? Y esto es totalmente hacia tu experiencia y todo. Traes tu guión, nos parece excelente que te preparaste, pero bueno, este es como un poquito más de vivencial, ¿no? Claro. Cuando a ti en experiencia te ha tocado atender un requerimiento y te dicen, a ver, necesitamos un molino, Perla. Normalmente yo creo que más allá de esta información no sueles recibir, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo primero que a ti como encargada de darle forma a ese requerimiento te surge como necesidad de pregunta? O sea, ¿qué es un aspecto crítico con el que empezarías a preguntarle a la gente? Ok, ¿para qué es ese molino? Muy bien. Pues bueno, antes que todo, bueno, un poco el preámbulo que dabas, yo creo que moler es un arte. O sea, definitivamente es un arte que se subestima como operación y que definitivamente de ahí depende la calidad de tu producto que tengas y un poco en el ambiente futbolero, aprovechando todos estos eslogans, depende si te da o no tiempo extra en la cancha, ¿no? O sea, si tú no lo formulas bien, definitivamente vas a tener muchos problemas hacia adelante que te va a generar un tiempo extra y como siempre sabemos, esto es costos. Al final, si no comenzamos un proceso de molienda adecuado, para cualquier proceso nos va a generar costos. Es un proceso más caro y pues viene definitivamente de demasiadas desviaciones y problemas, dolores de cabeza. Respondiendo un poco a tu pregunta, ¿qué es lo primero que nosotros preguntamos también como área de proyectos y saber comprar qué requerimos? Es principalmente la necesidad de qué vas a moler, ¿no? Las características, los atributos de tu materia prima que vas a tener, como para también dirigir hacia qué tipo de energía, porque hablando de la molienda, pues es un proceso de transferencia de energía, no solo es de reducción de tamaño. Realmente tendrás que conocer las características de tu materia para, en base a eso, definir hacia qué campo te tienes que ir. Creo que eso es lo primero que debemos conocer. ¿Cuáles son nuestras materias? ¿Cuáles son nuestros excipientes? Y poder conocer hacia qué tecnología tendremos que irnos. Yo concuerdo totalmente con Perlita y ahí el punto clave es precisamente
cuando no tenemos también este conocimiento de nuestros materiales, o sea, cuando partimos muy apegados a la experiencia previa de decir, porque eso lo hemos visto en muchos lados, ¿no? También llegamos y, oye, ¿qué vas a moler? No, pues que yo voy a moler una metformina. Ah, excelente. Hoy en día, ¿con qué la mueles? Pues tenemos un molino ahí de hace como 750 años, póngame meme de Jurassic Park otra vez. Y dicen, pues a esa se la metemos y pues algo hace, o sea, muele, ¿no? Porque muele la malla, muele, a lo mejor hay un tornillo, pero de que muele, va a moler, ¿no? Y muchas veces nosotros nos decimos, ok, no hay algún punto en el cual tú te cuestiones si realmente para ese producto que se conoce que es un cristal con propiedades amorfas, o es fibroso, o si es fibroso, o que requiere de su mecanismo de ruptura no es dúctil, sino es más alofriable al impacto, es realmente su plasticidad. La plasticidad, por ejemplo, es congruente decir, se lo voy a meter a un molino oscilante y a ver qué sale. Entonces, ahí, por ejemplo, tomando ya ahorita tu punto de partida, Perlita, y esta se la boto aquí a Alex para que también... A ver, échale. Se la podemos Tú rematar. ya estás en venta, o sea, tú ya estás en venta, sí, ya está expertos. Tu cliente, el cliente ya te dijo, bueno, yo conozco algo de mis materiales. Vamos a suponer que tú ya entendiste esa parte. ¿Cuál sería la siguiente pregunta ahora que tú le harías a Perlita para poder ayudarla a definir cuál tecnología de molienda pudiera ser más adecuada? Pues primeramente yo le preguntaría, bueno, antes de llegar a esa pregunta, una de las situaciones que yo he visto que nos enfocamos mucho en la línea baja después de la molienda, ¿no? Cuando detectamos que no hay una no conformidad, solemos irnos que a la tableteadora, a la encapsuladora, a los procesos posteriores a la molienda, pensando que si le damos más compresión a los equipos, a la tableteadora, por ejemplo, vamos a lograr la dureza o estamos teniendo problemas ya en el blisteado, que una tableta está fracturada, que no sabes por qué, puede ser capping o diferente tipo de cosas, ¿no? Entonces nos enfocamos en lo más difícil cuando el resultado o la solución podría ser desde mucho antes, ¿no? En un proceso más sencillo relativamente como es la molienda. Y bueno, preguntándole a Perla acerca de cómo podría escoger el molino adecuado, primeramente es el producto, ¿no? ¿Qué producto quieres moler? ¿Cuál es el tamaño de partícula que necesitas llegar? Las características físico-químicas del producto, si este producto es termosensible, porque de eso dependen muchas cosas, ¿no? Son uno de los factores importantes que depende, qué tanta fluidez va a tener el polvo, para qué proceso es. Es parte del análisis, ¿no? Para escoger un buen molino. Un buen molino. Estoy de acuerdo y fíjense que se me ocurre que para complementar esa parte, también podríamos meter en la ecuación de esto el tema del proceso que decías posterior a la molienda. Muchas veces también nos quedamos en esa parte de, bueno, necesito moler la materia prima, ¿no? Pero, ¿qué sigue después? O sea, ¿cuál es el destino final de esa materia prima? Por supuesto que va a ir a una mezcla, a una premezcla, con diferentes excipientes, bla, bla, bla. Pero esa premezcla, a su vez, tiene una siguiente etapa, ¿no? Que puede ser, como hemos visto a lo largo de muchas FEBIES, y todos los que están aquí son más farmacéuticos que nosotros, pudiera terminar en una compresión directa, pudiera ser que la premezcla o la mezcla física de polvos fuera la forma farmacéutica final, puede ir a una granulación seca, vía húmeda, en fin, un llenado de cápsulas. El saber también o el tener bien contemplado cuál es la forma farmacéutica final me va a dar a mí elementos para decidir cuáles son las etapas primero de molienda más adecuadas previo a y el tipo de mecánica que más me va a favorecer. Ahorita tú lo dijiste, Perlita, Alejandro también. Características físico-químicas que son demasiado relevantes en esta parte tienen que ver con el tipo, por ejemplo, la molécula. Si no es una molécula cristalina, amorfa, físicamente si es dúctil, si es liable, si es fracturable. En el caso, por ejemplo, también y esto es un aspecto más regulatorio, a ver, cuál es, ese lo estuvimos estudiando ayer, Alejandro. Híjole, no me eches de... Polimorfismos, por ejemplo, que puede cambiar la estructura molecular por el impacto energético y entonces eso se disuelve diferente. Por supuesto. Eso ya no cubre lo que tú registraste en el ante COFEPRIS y eso pues, es un problemón, ¿no? Entonces, partiendo de ahí creo que vamos como bien encaminados. Ahora bien, vamos a suponer que ya le dijiste a Perlita, bueno, pues yo necesito saber qué proceso sigue y Perlita a lo mejor te dice, pues yo voy a llenar cápsulas con forma de perrito, ¿no? Súper especiales y el polvo va ahí.
Tú una vez que sabes, Perlita, o bueno, que das respuesta a esto, en tu experiencia, las tecnologías básicas que conoces, ¿cuál sería, por ejemplo, tu pregunta para Alejandro del decir, ok, yo sé que existe muy linda oscilante, por decir una cosa, y ahorita sé que mi tamaño de partícula a lo mejor está en el rango de tal y tal. ¿Tú cómo le preguntarías a Alejandro si si ese cruce de tu producto con lo que tú sabes de una tecnología de moliendo en particular hace sentido o no? O cómo le pedirías a él que te explicara, mejor dicho, qué tecnologías se pueden acoplar mejor para tu producto? Pues yo creo que aquí todo nace de saber qué queremos, ¿no? Definitivamente. Así es. Lo que comentaba Ale es de calidad por diseño. O sea, si yo ahora sé y conozco las propiedades de mis materiales, a su vez voy a controlar hacia adelante mis parámetros críticos del proceso. Entonces yo tengo que conocer el fundamento del equipo que me está ofreciendo. Y yo conociendo lo que mi producto más lo que yo necesito, pues obviamente ustedes como expertos pues nos van a dirigir hacia el mejor equipo. Y creo que eso es vital, conocer qué necesitamos para poder, y conocer los fundamentos, porque no todos los molinos muelen igual, ni todas las partículas se pueden moler igual. Claro. ¿Vale? Entonces, creo que aunque tengas dos APIs químicamente idénticos, con molinos diferentes o con tecnología, o incluso con parámetros de proceso diferentes, se van a comportar diferente. En donde uno tú vas a ver que fluye, el otro se pega, el otro sí va, y es cuando te das cuenta que las transferencias no es un golpe de suerte, sino es un proceso diseñado y estratégico para que puedas obtener pues un producto con calidad, ¿no? Entonces, en mi experiencia siempre me acerco a ustedes, me acerco a la tecnología que manejan para también en conjunto armar justamente esta calidad por diseño y vayamos encaminados así que por el buen camino, ¿no? Y qué bueno que mencionas esa parte. No hemos llegado a tocar ni siquiera el tema de una posible contaminación, ¿no? Por el tema que conlleva el escoger un mal molino, ¿no? Que a lo mejor está forzando a un producto que es muy difícil de moler o es muy duro. Entonces tú utilizas un molino que no está hecho para moler ese tipo de polvo y que ocasionas que haya desgaste de las partes mecánicas, ¿no? ¿A dónde se van esas partes mecánicas? A la encapsuladora, a la entabletadora, y puedes tener contaminación y fallar en el cumplimiento de los GMPs, ¿no? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado en ese tema. Incluso si, como decía Rubén, si tengo ya un equipo desgastado y todavía aún lo someto con ciertas materias primas, con cierta dureza, con cierto valor en el tema de cristal, digo, la dureza no es un valor absoluto, sin embargo, sí lo medimos con diferentes variables de la materia, ¿no? Pero sí, definitivamente hacia adelante nos puede generar muchísimos problemas, tanto en la calidad de producto como en temas regulatorios, ¿no? O sea, es bastante importante. Esto es bien relevante, damas y caballeros, porque no hay que perder de vista también que cada tecnología fue diseñada intencionalmente para cubrir un requisito en específico. Si bien nosotros ahorita ya mencionamos y todos estamos de acuerdo que la base, casi tu punto de partida del éxito es conocer los materiales antes, o sea, tenerlos bien caracterizados y saber hacia dónde vamos a llegar. Una vez que ya sabemos hacia dónde vamos a llegar, comenzamos con esta parte de explorar cuáles son las alternativas tecnológicas que fundamentalmente son capaces de cubrir esa demanda, ¿no? Ahí, por ejemplo, ya entra más, ya más facilito, ¿no? Ya está más digerido el decir, bueno, tamaños de partícula, ¿no? Que es uno o el principal tema o aspecto que las personas piensan cuando hablan de molino. Un molino, ¿para qué tamaño de partícula, no? Sí. Para eso también debemos aprender a ser muy específicos y recordar que hablar simplemente de un tamaño de partícula es como querer hablar de la punta del iceberg únicamente, ¿no? El tamaño de partícula de manera práctica en la industria farmacéutica siempre lo referimos más como una distribución de tamaño de partícula, en la que ustedes saben que esa, vamos a decir, una familia, un grupo de partículas, cuentan con o coexisten diferentes tamaños dentro de la misma, y dentro de esa coexistencia yo espero, claro, tener conocimiento de que cierto porcentaje muy alto está muy cercano
a ese valor de tamaño de partícula. Pero nunca voy a esperar que cuando yo diga es que quiero 100 micras, el 100% de las partículas de polvo ahí midan cada una 100 micras, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso nos va a llevar a la siguiente parte, que es entonces, a ver, ¿qué tecnologías y dentro de qué rangos suelen ser más funcionales o más ideales? Yo, por los años que hemos trabajado con Frevit, que es nuestra marca representada patrocinando esta charla, no van a estar, pero están patrocinando, o sea, muchas gracias hasta la República de Suiza. Hemos, de manera general, adoptado esta filosofía de decir, ok, primero, el tamaño inicial de los materiales antes de la molienda son los que me dan como ese primer punto de decir cuál molino puede ser, ¿no? Por ejemplo, Perlita, tú en tu experiencia seguramente has visto que hay mucha necesidad de procesos de tamizado de seguridad, ¿no? Así lo llamamos, tamizado de seguridad. ¿Y qué es? No mueles nada, simplemente estás quitando contaminación, desaglomerando, exacto, cosas que así con un guiño logras deshacerlas, ¿no? Entonces, cuando hacen, por ejemplo, el tamizado de seguridad, tu experiencia, ¿qué tipo de molinos han utilizado? ¿Has visto que usan comúnmente? Oscilante. Tú, Alex, que has entrado muchas de igual manera, sí. El oscilante. El oscilante. ¿No? Y sabían que el molino oscilante por excelencia es una tecnología que se elige para dar control y una distribución de tamaño de partícula muy cerrada. No está pensado realmente para tamizar. El molino oscilante tradicionalmente lo hemos usado así porque fueron de las primeras tecnologías que adoptó la farmacéutica, todavía con esta idea de, pues es un molino y es a prueba de todo, ¿no? O sea, el molino va a hacer lo que yo quiera que haga. Cuando en realidad existen, por ejemplo, tamizadores dedicados para esas operaciones, que incluso traen el apellido de tamizador de seguridad, que sirven precisamente para las etapas de preparar las materias primas antes de las siguientes operaciones unitarias, ¿no? Después del tema del tamizado, ok, ahí ya empezamos a entrar ahora sí en molienda, estrictamente cambiar tamaño de partícula, ¿no? En ese sentido, el molino oscilante es el punto inicial. Es un molino que en cuanto a su rango operativo está catalogado para trabajar partículas desde los 2, 3 hasta 5 centímetros, dependiendo de qué tan duras sean, y logra reducirlas hasta un rango de 250 micras, dependiendo de la elección de la criba, ¿no? Pero ahí hay una cosa muy importante, ahorita ustedes lo dijeron bien, características. Tú, Perlita, por ejemplo, que has visto pues, muchos activos en tu vida, un ibuprofeno, así, un señor ibuprofeno, ¿tú lo meterías en un molino oscilante? No, definitivamente. ¿Tú, Alex? Pues yo no sé mucho de polvos. Yo, si lo dice la experta, yo le creo en esa parte. Pero sí, puedo imaginar por qué, pero ya se lo diré. No sé si por producto es difícil, no sé, la fricción que pueda estar provocando algo durante el proceso de molienda, porque una de las características del molino oscilante es que cuida la temperatura, ¿no? Que evita la fricción entre el polvo y las partes mecánicas. Entonces, si es un producto de estas características que se pueda llegar a perder sus propiedades, tal vez no sería lo adecuado meterle uno de este tipo. Digo, tu intuición te ha salvado una vez más. Bien. Y bien comentado. Y un molino oscilante, por excelencia, no está considerado como una solución viable cuando hablamos de productos de una alta dureza o de productos cuya composición ¿cómo se dice? Macromolecularmente hablando, son productos cristalinos y duros. El molino oscilante opera bajo un principio, valga la redundancia, de oscilación, pero la fuerza o la acción realmente que se encarga de reducir la partícula, ¿cuál es? Pues la fricción. La fricción entre las partículas generada por el rotor y una criba o una malla, sí, ¿no? Entonces, hay materiales que sometidos a este tipo de estrés, pues lo único que van a provocar es un aumento de temperatura increíble, sí, y probablemente una alteración de la molécula, ¿no? Que es algo que definitivamente no es favorable. Ok, después del oscilante, por ejemplo, tenemos ahora los molinos cónicos. Los molinos cónicos aquí pues, son, curiosamente, en México, estoy hablando en particular, sí, no offense para nadie, no significa que estén haciendo mal lo que estén haciendo, o sea, sí está mal, pero no por lo que ustedes creen. Porque no les han llamado. Exactamente. Sí, el error es que no les han llamado para corregir eso. El tema del molino cónico es que su concepto, o bueno, ahorita el empuje que trae es porque es muy rápido.
O sea, me he topado con muchos clientes que me dicen, es que queremos migrar al molino cónico. ¿Por qué? Porque muelen chinga. Ah, ok. Sí. Excelente. Oye, pero bueno, anteriormente, ¿de qué tipo de proceso de molina tenías, no? Ah, no, pues era don Juan que llegaba en las mañanas, ponía su mallita así encima de la mesa y Le lo sacudía un poquito, caía y lo demás, pues con fuerza hombre, pues le muy empezaba a artesanal, pasar, ¿no? Entonces dices, ok, bueno. Oye, y con otros productos más duros, no, pues con otros productos, pues de hecho, tú lo has vivido también, creo, Perlita, esos que tienen a apelmazarse en los sacos, ¿no? Que por excelencia, pues dicen, ¿cómo empieza la molienda? Pues desde que le hacen la hurracarrana al saco de polvo y destruían los al piso, ¿no? Y después viene el siempre confiable martillo farmacéutico, el martillo grado FDA, para empezar a darle... 316 L. 316 L, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el tema del molino cónico, pues mucho apunta a eso, productividad, velocidad. Pero ¿cuál es la contra? Tú has visto muchos molinos cónicos, Alex. Bastante. Si haces así la comparación que resalta así por obviedad, un cónico contra un oscilante, ¿cuál sería? No, pues la capacidad de como dices, de bajar el producto, ¿no? De cuánto producto estás pasando por el molino. O sea, lo principal. El tamaño de la malla influye mucho en ese aspecto. Así en términos muy científicos, así, escoge una palabra para que digas, ese es la diferenciador entre oscilante y... Capacidad. Otra. Te quedan 2 chances. Híjole. Ayúdale, sí. Nos está poniendo un 4 aquí. No. Yo creo que desde el punto de vista de ingeniería, de proceso y todo esto, al final es qué transmite el molino hacia tu producto, ¿no? O sea, la energía que transmite hacia tu producto. Y ahí es donde incluso evalúas el tipo de rotor, ¿no? Es lo que tú puedes, lo que decías ahorita, el que oscila o simplemente es un molino. Sí, le va a afectar a las características del producto. Por supuesto, entonces ahí es donde evalúas el tipo de equipo, el tipo de tecnología, porque hay que evaluar, insisto, la velocidad implica, bueno, obviamente mayor estrés a tu producto y eso es el tema de la temperatura que puede empezarte a generar, por ejemplo, en un ibuprofeno, ¿no? Entonces, bueno, y también tengo otra, a ver si esta sí me la vales. Que el equipo hay que ver de dónde está conectado, a qué línea está conectado o va a estar en contacto con, ¿no? No es lo mismo tener el molino independiente a tenerlo conectado a una línea. Integral. Es importante. Sí, y de hecho, sí, o sea, vamos, si integramos ambas cosas, pues tenemos la respuesta incluso mucho más sustanciosa de lo que yo esperaba, ¿no? Claro, el tema principal es la energía. Un molino oscilante no se considera una molienda de alta energía, mientras que un molino cónico se considera o se clasifica como la antesala de la molienda de alta energía. Sí es mucho más eficiente porque puede moler efectivamente más kilos por hora, siempre y cuando elijamos sabiamente las especificaciones de nuestra criba, los parámetros de operación. Son molinos que por excelencia hoy en día los encontramos conectados a las líneas de granulación, antes y después, ¿no? Y los encontramos también después de compactadores, los encontramos en muchas otras etapas donde queremos pues agilidad, ¿no? Moler rapidito. Pero ahí viene la contra. Una molienda que implica mayor intercambio energético también implica un mayor desafío para mantener bajo control la distribución de tamaño de partícula. Esa es la clave, ¿no? Al final lo que te mueve es la distribución del tamaño de partícula y a lo mejor erróneamente a veces decimos, estamos en la media, lo que decías, todo el 100% de mi producto va a caer en un cierto micraje y pues la realidad es que no. O sea, el arte de aquí, como lo comentaba al inicio, es mantener la curva más cerrada, de modo tal que tengas menos variabilidad, menos finos, y eso hacia adelante te va a ayudar. Y entonces también si tú sometes a demasiado estrés, pues son muchos más cantidad de finos. Entonces ya tu distribución, pues definitivamente no se va a comportar hacia adelante como tú lo deseas, ¿no? Y insisto, la transferencia, todo esto lo tienes que diseñar, o sea, es un proceso científico, ciertamente, o sea, no puedes pensar que solo moler es reducir tamaño de partícula, es distribuirla de la manera adecuada para que hacia adelante no tengas ningún problema. Hacía alusión a un tema así como decir moler es solo reducir tamaño, es como decir voy a cocinar y nada más voy a calentar algo, ¿no? O sea, realmente no es así, o sea, tiene un feeling necesario para conocer y diseñar desde cero con buen camino. Y antes de pasar a este tema de la presentación, me gustaría también hablar de la parte de la energía
¿cómo es que influye ya lo que a todos nos interesa, que es el consumo, ¿no? ¿Cuánto me está generando el costo de que un equipo esté más forzado, que esté trabajando más tiempo? Eso a la larga representa, yo creo que algo, ¿no? Económicamente hablando. Ciertamente es un aspecto crítico, así vamos ahorita a pausar hasta quedémonos en el cónico, pongámosle un pin ahí para seguir ahorita con nosotros, pero esto sí es muy importante que lo abordemos luego, ¿no? Ayer en las primeras sesiones de la FEBIE pues hicimos un ejercicio nosotros de retorno de inversión y de tratar de explicar por qué sí vale la pena abordar con tecnología problemáticas que están generando sobrecostos en la producción, ¿no? Cuando tú dices, no, es que mi producto a mí me cuesta tanto, sí, siempre y cuando sí consideres que cada paro que tienes, cada persona que no trabaja, cada turno que se desperdicia, etcétera, está aumentando ese costo. Es más, cada minuto que esa super línea flamante está parada ahí sin hacer nada, te sigue costando dinero. Esa es la realidad, te sigue costando dinero. Con el tema de la molienda, y tú lo habías dicho al inicio, Perlita, muy bien, lo de evitar los problemas posteriores. ¿Cuánto me cuesta a mí haber tomado una mala decisión de decir, voy a meter un cónico porque es más rápido, más productivo? Sale, lo metes. ¿Y por qué muele? Porque muele. Pues al final es que lo que le aventamos se lo come. Y aparte es lo que tenemos a veces, ¿no? A veces es eso. Esa es, pues, es el que nos compraron, ¿no? Esa también es otra. Se fue el dueño acá y nos compró en la feria, pues ok, vale. Empiezas a trabajar con tu molino cónico. Nos vamos a suponer que es una compresión después, ¿no? Empiezan a tabletete, oye, es que se nos están botando las tapas a cada rato, es que triste Rash, es que nos vendió los punzones, no es cierto, ¿no? Comercial de Tecnirash, la pura herramienta de calidad. Tenemos temas con la disolución, el perfil está cambiando, pero si lo único que cambió fue el molino, al final estamos manteniendo, pusimos la misma malla que usamos en el oscilante, que es malla 20, así, malla 20, y es la que le pusimos al cónico. Le pedimos a probar una malla 20 para el cónico. La equivalente. Es la equivalente. Ándale, esa es mi palabra. Equivalente, ok. Y empiezan a tener estos problemas, ¿no? Y entonces muchas veces no llegan a aterrizar y decir, contabilizaste la cantidad de horas que no pudimos producir producto bueno por resolver el tema que nos generó el meter el cónico. Y muchas veces la respuesta que dan es silencio, así, silencio sepulcral. Porque dicen, pues no, o sea, al final se resolvió, se retrabajó, todo y así, pero esas horas, si tú no las hubieras empleado para retrabajar, ¿cuánto hubieran impactado en el producto? Porque a lo mejor en ese escenario, si tú hubieras hecho el análisis como estamos haciendo ahorita, hubieras dicho, para mí es más conveniente seguir trabajando con un molino oscilante, a lo mejor en duplicidad, pero con la garantía de que la distribución del tamaño de partícula va a ser tan óptima que yo sé que en tableteado, como agua, van a salir esas tabletas. O sea, los límites de control en el tableteado, sí, ni se enteraron. Todas las tabletas, todo el polvo que entró, salió como tableta buena la primera. Y eso aumenta mucho la rentabilidad del proceso. Entonces, ya cuando tú lo ves como una inversión, dices, pues haber metido 2 oscilantes versus un cónico, pues realmente sí me salió más barato a largo plazo, porque el costo operativo pues se amortizó. Como usuarios a veces ustedes nos ofrecen los equipos. ¿Cuántos kilos quieres moler por hora? Sí. Y yo creo que, está bien porque medimos capacidades, pero muchas veces nos dejamos llevar a eso, ¿no? 400 kilos por hora. Y pues no necesariamente... No es la primera pregunta que haríamos. No necesariamente los vas a dar, claro. Porque definitivamente lleva de fondo lo que tienes que aplicarle realmente a tu producto, ¿no? Claro. Entonces, no guiarnos por la velocidad. La calidad y la velocidad realmente sí compaginan. A la par. Pero no puedes irte a la velocidad como primer punto, no, y dejar de lado la calidad, ¿no? Creo que definitivamente es otra de las cosas que al adquirir un equipo o diseñar tu proceso tienes que... Y es una de las cosas que vamos a ver, la falta de conocimiento de mi producto, ¿no? No conozco mi producto, cómo se comporta, y por ende yo escojo un equipo que no es el ideal para el mismo, ¿no? Basándome en la velocidad y eso, gracias por eso que lo dijiste, es la voz del mundo real la que se nos está diciendo, ya no son Alejandro y Rubén, ¿no? O sea, alguien que lo ha vivido se los corrobora. No empecemos mal decidiendo simplemente por velocidad. Si así fuera, les puedo poner la analogía más chistosa que se me ocurrió en los últimos 10 segundos, que es como ir a comprar un coche para preguntar, ¿cuál es la velocidad máxima? Sí.
¿Es relevante la velocidad máxima de un coche en la Ciudad de México a las 8 de la mañana en el periférico? O sea, ese es tu punto de partida para elegir un coche. Entonces, vamos haciéndolo más completo, ¿no? Exacto. Muy bien. Entonces, retomando ahora sí otra vez lo de los molinos. Ya hablamos de oscilante, el cónico, siguiente estadio, ¿no? Ahora sí, ya no es la antesala, sino el primer punto de la molienda de alta energía o la molienda de alto impacto, que está hoy en día abanderada por los molinos de martillos o de cuchillas, ¿no? Yo sé que todos, ahorita cuando dije martillos, cuchillas, luego se les vino nombrecitos a la cabeza, que es como el fenómeno del Kleenex, ¿no? Cuando a alguien le preguntas, oye, ¿tienes un Kleenex? Debería ser, si tengo un pañuelo desechable, sí, porque Kleenex es la marca, lo otro es pañuelo desechable, ¿no? Con los molinos pasa igual, hay un nombrecito por ahí que muchas veces les viene a la cabeza, no me lo digan o díganmelo en el chat, pero yo sé que lo están pensando. Llamemos las cosas como son, es molienda de alto impacto a través de un molino de martillos y de cuchillas, que puede haber de muchos, ¿vale? Ese tipo de molienda está caracterizada porque aquí es donde tenemos realmente un input energético muy alto. Es un proceso prácticamente reservado para productos con naturaleza cristalina, alta dureza. Yo por ahí le mandé a Perlita así como para que nos preparáramos, ¿te acuerdas? Una pregunta así de, y pues, ¿cuánto es duro, no? O sea, también esa es la pregunta cuando dicen, oye, tengo un producto bien duro. ¿Qué tan duro? Y dicen, pues no sé, es que se ve duro. O sea, he tenido personas que dicen, que se ve duro. Y dije, ¿qué capacidad de análisis visual tienes para saber que algo es duro solamente con verlo, ¿no? Justo. Entonces, decimos, bueno, una referencia que muchos toman es simplemente colocar una pequeña porción del polvo en una superficie rígida, resistente, y tratar de primero fragmentarla a través de fuerza manual. Presión. O sea, si yo puedo con mi dedo de alguna manera lograr que se rompa ese cristal, no se le considera duro de manera general. Si por más esfuerzos que yo hago termino nada más con cristales enterrados en el dedo y digo no logré romperlo, necesito una herramienta que me ayude a hacer esto, pues viene otra vez el martillo GMP, ¿no? Y entonces empiezan a probar y ¡pum! Le dan martillazo y dicen, pues no se rompió el cristal. O sea, no se rompió el cristal. Y básicamente ya tenemos la decisión. Ese material no es duro, es durísimo. Sí. Básicamente es durísimo. Entonces, es una forma muy rápida, y aunque suene así a broma, es una forma muy rápida de tener una referencia de si un material es duro o no. Porque en general cualquier cosa que yo tenga la capacidad de romper con las manos, por ejemplo un gránulo, algo que ya viene de una vía húmeda o de un roller compacto, el churro virote del virote de Jalisquillo, si yo soy capaz de desintegrar esta partícula, aunque sea con un poco de esfuerzo o de movimiento mecánico adicional, podemos considerar que es de naturaleza blanda generalmente. Si no, ya cae en el característica de lo duro, ¿no? A mí me preocuparía, y con muchos clientes también nos ha pasado, ¿no? Que dicen, pues es que yo tengo mi línea de granulación, saco mi gránulo y después la muelo, ¿no? Y nos preguntamos por curiosidad, imprudencia, ¿y en qué lo mueles? Pues tengo un molino de martillos, ahí meto los gránulos, fluye y finito, agua, ¿no? Y tú así de, tan finito como antes de haberlo granulado, probablemente, porque ya destruiste lo que granulaste, ¿no? Y ahí la respuesta que nos dan es que no tenía de otra. Es que no tenía de otra, porque si lo meto en el oscilante, se rompen las mallas. Sí. Y entonces ahí es donde empezamos también como a reírnos más, ¿no? Así como, tú metiste un producto y rompiste las mallas. Y aún así decidiste que era buena idea seguir intentando molerlo con esa tecnología, ¿no? Entonces desde ahí se dan cuenta que hay también aspectos del sentido común que nos dan. No, y si el proceso dice, tiene que pasar por molienda, yo no sé cómo lo va a hacer, pero tiene que pasar por molienda, ¿no? A costa de todo. Y es que el PNO manda. Si el PNO dice, pasar el gránulo extremadamente duro por un molino oscilante con una malla tal, pues tú lo tienes que pasar. Sí. Al final es lo que te está diciendo la instrucción. Sí, pero también el tiempo es una variable que pega. O sea, no es lo mismo el tiempo de permanencia en un tipo de tecnología como es martillos, o regresando un poquito al oscilante o al cónico. Realmente el tiempo de permanencia es definitivo, algo contundente en esta parte, ¿no? Claro, totalmente. En el molino de martillos, por ejemplo, el tema del tiempo de residencia, que es básicamente el tiempo mínimo que yo busco que el producto permanezca dentro de la zona o de la cámara de molienda, y el cual yo espero o buscaría que sea el más corto posible. Claro. ¿Por qué? Porque si no también ya vienen ahorita tú me corroboras, Perlitas, y todas estas frases que te van a sonar. No, es que se queda como que el producto baila adentro del molino, ¿no?
como que vemos que da y da y da y de repente pues ya no sale el producto. Ya no baja. Ya no baja el producto. O la otra cuando te dicen, no, pues es que empezó a caer el producto y desde que nunca salió. O sea, se quedó ahí atorado y nosotros dejamos que el molino siguiera operando, esperando que pues, en algún momento por obra divina pues empezara a caer el producto, ¿no? A pasar. Pues no ocurrió así. Eso tiene que ver precisamente con identificar que no todos los molinos son aptos para alimentaciones de alto volumen. Claro. La mayoría de los molinos, en el contexto ideal, en el handbook de la molienda, te dice que debes de conocer, bueno, que debes de ponderar, una vez que sabes, la capacidad nominal del molino, la especificación de la criba o malla instalada y la mecánica de molienda per se. Solo entonces puedes determinar si tu molino es apto para cargar materiales directo por gravedades de un volumen muy grande o si requieres de una alimentación controlada o bien llamada una dosificación, porque eso también es otro tema ahorita que dije lo de la malla. A ver, ahí ustedes qué opinan. Cuando de repente nos dicen, es que tengo un super molino cónico, y es que dice que es para 2500 kilos por hora, quiero ponerle una malla 200. No. O sea, no va a haber manera de que ese molino con una malla tan cerrada, aún siendo el molino catalogado, diseñado para altos volúmenes, lo pueda procesar. Claro. ¿No? Terminará saturado y realmente el impacto de las moléculas no es el que tú estás esperando. No, y les voy a platicar así rápidamente una situación que me pasó durante la descarga de un molino en un tazón de granulación. Empezamos a notar, a lo mejor te ha pasado algo similar, que cuando ya estábamos listos para la descarga del tazón, alguien abrió sin saber, sin conocer esos parámetros o la capacidad del molino, etcétera, al 100% de la válvula de descarga, creyendo que abriéndola rápida y con bastantes revoluciones del molino cónico podríamos transferir más rápido, ¿no? ¿Qué sucedió? Que empezó a salir polvo, se empezó a ir, y después de un minuto tal vez dejamos de ver polvo. Cara, ya se llevó 300 kilos de polvo tan rápido. Entonces, ¿qué está pasando, no? Y la prueba del martillo GMP siempre al tazón para ver, no, todavía tiene, Bueno, seguíamos observando, nada. Ya hasta después de un tiempo nos dimos cuenta, a ver, baja todo, abre la válvula, limpia. Todo alrededor de la malla del molino cónico estaba prácticamente dura. O sea, en la malla se había hecho una capa de polvo duro. ¿Por qué? Porque entró el molino y entró el polvo, la fricción de las aspas combinado con la cantidad de polvo hizo que se calentara, entonces hizo una piedra y jamás iba a bajar eso. Entonces el desconocimiento de ir paulatinamente descargando en pasos a ciertas revoluciones, ir incrementando conforme se va vaciando, ¿no? El tazón. Y es muy común, eso es muy común. Y lo ves en todos los procesos, ¿eh? Es, retomando la analogía del coche, similar, ¿no? Ya tengo el coche que da 350 kilómetros por hora. O sea, se dignaron a venderme a mí, chilango promedio, un Ferrari. Está bien. Cuando yo arranco en el semáforo, no voy a tratar de arrancar de 0 a 350 kilómetros en un instante. Porque obviamente no voy a lograr desplazarme de ahí. Me voy a quedar quemando mis llantas por varias horas, ¿no? Con la molienda en general también es un fenómeno muy común. Es necesario controlar durante los primeros instantes de la molienda mucho la velocidad para primero permitir que el molino, digamos, vaya adaptando el esfuerzo de torsión que genera el mecanismo, sea de alto impacto o sea de cónico, o incluso el oscilante, hasta que ya haya un flujo de producto tal que el molino, digamos, perciba cómodamente, o sea, que nosotros veamos que a esa velocidad hay un flujo constante. Una vez que el flujo es constante, puedo entonces ir gradualmente incrementando velocidad hasta llegar al máximo evaluado. Ahí cabe un poco el decir, no hay API difícil. Lo difícil es no conocer cómo reaccionas ante las tecnologías que tienes, ¿no? Definitivamente todo es posible. Sin embargo, bueno, hay que conocer cómo esa materia, digo, el ejemplo que nos dabas, que se apelmazó y con el calor, pues bueno, es que no sabías realmente cómo estaba respondiendo o cómo iba a responder a ese impacto, la gravedad y aparte la velocidad que tuvo. Justamente. ¿No? Entonces, y eso nos da también punto de conversación para algo muy interesante, la parte de desarrollo. El tema de molienda en desarrollo, también yo todavía lo siento un poquito en pañales, casi en estado fetal. ¿Por qué? Porque venimos también de este paradigma de decir, pues es que yo ya muelo el producto,
De una u otra forma yo ya muelo el producto. Realmente que yo destine horas para desarrollar y transferir ese producto a una tecnología diferente, como que siento que no va, ¿no? Muchas veces tratamos de simplificar, nos enfocamos, claro, y no estoy diciendo que los desarrolladores no lo hagan así, la mayoría son metódicos y saben que hay que evaluar de acuerdo a hay que seguir ciertos pasos, ¿no? Durante la etapa del desarrollo galénico. Pero, muchas veces nos quedamos cortos en eso y decimos, pues, vamos a buscar lo equivalente. Sí. Tengo el oscilante, opera así, a ver, proveedor, en cónico, ¿cuál sería la velocidad y la malla que me dé el mismo resultado? Y nosotros nomás nos volteamos a ver así como, ¿qué pregunta? Es que no se vale copiar recetas, ¿no? Claro. La verdad es que si intentas copiar recetas de una tecnología a otra, haciendo las equivalentes, buscando las equivalencias, no lo vas a lograr de esa manera. No, definitivamente no. No. Es una búsqueda, básicamente es tratar de darle a la diana con las vendas de espalda y amarrado. Y lo que te decía, puede ser un golpe de suerte, ¿no? También. Claro. Pero hacia adelante, después nuestras áreas productivas se quedan con el problema, ¿no? Definitivamente, porque no van a contar con ese mismo golpe de suerte. Y a veces, pues viene ya las posteriores desviaciones. Y no sabes qué hacer, ¿no? ¿Por dónde empezar? No sabes ¿por dónde a dónde buscar. resolver? Tú mencionabas, ¿no? La tableteadora, el recubrimiento hacia adelante, cuando realmente tiene que ser atrás. desde el origen, que el tamaño de partícula, la distribución adecuada. Y es pues una reacción en cadena, ¿no? Que te puede afectar cadena. en todos Sí, tus de hecho así está la teoría, ¿no? La parte de calidad por diseño, definitivamente ligada a tus atributos críticos de calidad y posteriormente a tu control de proceso. Claro. ¿No? Si tú logras todo esto, evidentemente un producto, una transferencia, un dossier, realmente no tienes que defenderlo, solito se explica. Así es. ¿No? Realmente, ¿por qué? Porque estás entregando las pruebas que entonces sí van a demostrar esa equivalencia cuando tú haces un cambio de equipo. Realmente, si tú demuestras con pruebas, con temas de disolución, temas de fluidez, pues realmente no tienes que explicar nada, ¿no? O sea, realmente solito se va a dar la respuesta. Claro. Totalmente. Pero dentro de lo malo siempre hay algo bueno, o sea, es bueno que exista ese conflicto porque sin eso no habría guerras entre producción y desarrollo y no tendríamos de qué reírnos. Y los que corregimos los que corrigen los errores y, o sea, sería bastante aburrido si todos explicara solo es ideal, pero pues qué aburrido, ¿no? O sea, ¿cómo haríamos estas conversaciones sin eso? Pero bueno, ok. Nos quedamos en el punto de la alta energía, el molino de martillos, cuchillas, que es un candidato bueno para productos muy duros, materiales fibrosos también, también la fibrosidad o este comportamiento de que un material no se fragmente por impacto, sino que sea más bien dúctil, que se elongue, es algo que en el molino de martillos teóricamente es fácil de controlar, o bueno, relativamente más fácil de trabajar, porque tenemos un perfil dentro del mismo sistema del rotor, que es para cuchillas, es tipo cuchillas, ¿no? Ahí cambiamos el principio, ya no es alto impacto, sino una especie de, alto corte, pero no el alto corte de la granación, pero realmente ahí sí es un corte lo que estamos logrando, ¿no? El molino de martillos, haciendo la puntualización, es el molino de alta energía que 100% requiere de un control de alimentación dosificado. Jamás intentemos aventarle 100 o 200 kilos un costal a un molino de martillos, porque lo único que va a ocurrir es que el tiempo de retención en esa cámara suba dramáticamente. Por el tipo de mecánica se va a generar un incremento de temperatura brutal. Hay casos de gente que se quema los dedos cuando van a ver a tocar el molino de martillos, y hasta algunos que dicen, es que así controlamos el punto final. O sea, sabemos que ya molió cuando ya te quema la mano, ¿no? Okay. Tiene resistencias que le ayudan ahí a moler. Y sin que suene comercial, Frevit, pues tiene todos estos sensores, ¿no? Que te ayudan justamente a monitorear. A no hacerlo a tanteómetro. Exacto. El tema, y es realmente con tecnología lo que necesitamos aliarnos, ¿no? Claro. Incluso, hablando neutralmente, no es que haya una sola forma de hacerlo. El mensaje que transmitimos es importante que consideren hacerlo, ¿vale? Que no se queden con el concepto erróneo de, pues igual el de martillos, pues el de todos es el que se traga, pero de verdad todo. Y por eso venga el saco, venga casi con el papel y rápido y bien. Entonces, vamos cerrando eso. Arriba del molino de martillos viene una tecnología más que aquí no es muy común,
porque ya estamos ahora en la sala de la micronización, que ya es una escala de tamaño de partícula que tiene otras implicaciones. Normalmente como usuarios, ahí no sé, Perlita, tu experiencia, pero cuando ustedes por la necesidad de aumentar la superficie de contacto del activo y favorecer el perfil de disolución, o el uso de concentraciones más bajas de activo para tener el mismo efecto terapéutico, normalmente se recurre al uso de activos que vienen micronizados, ¿no? Pero la mayoría de los casos dicen, pues yo le pido al proveedor del activo que ya venga micronizado y pues que él se haga bolas, ¿no? A ver cómo me lo entrega, pero yo lo necesito de a 15 o 20 micras, ¿no? En tu experiencia, por ejemplo, ¿tú has visto que sea común que las plantas mismas tengan sistemas para micronizar sus propios activos? No, definitivamente ya lo, Ya como viene dices, la ya se lo materia. pides al proveedor así y que venga a micronizar y a veces pensamos que ya no hay que hacerle más nada, ¿no? Entonces, y no, realmente también hay que trabajarlo, ¿no? Realmente la superficie de contacto y todo lo que tú esperas, realmente lo logras con cómo tú lo procesas, ¿no? No, realmente no te lo van a entregar como tú lo requieres, Claro. aunque ya digas ya está micronizado. Exacto. Esa es una realidad que también hay que tener en cuenta, ¿no? Un sistema, un molino para micronizar, mecánicamente los más comunes son los molinos de pines o los pin mill, independientemente también de la marca, casi todos los llaman así, pin mill. Este tipo de sistemas o instalaciones suelen requerir ya de inversiones un poquito más, bueno, no un poquito, bastante más elevadas, y también requieren de que las personas que van a estar involucradas en la operación tengan una formación y una competencia bastante alta, porque al ser un proceso que excede todavía más en temas energéticos a un molino de martillos, que implica que haya un intercambio de energía muy rápido, que también el fenómeno que tú buscas va a ocurrir así. Entonces, así como en la granulación, ¿no? De repente todo va bien, todo va bien, todo va bien, tú tienes validada en el alto corte la granulación a los 12 minutos, 12 minutos con 3 segundos y ya tenemos masa para Día de la Candelaria, ¿no? Para hacer tamales. Fastidiado totalmente. Es algo similar en los molinos de alto impacto de alta energía. Si tú, por el tiempo de retención y la temperatura, que también en ese caso es algo mucho más crítico, no lo controlas, prácticamente pierdes por completo ¿cómo se dice? El control, valga la redundancia, en el tamaño de partícula. Sí, pierdes fluidez, empiezas a tener problemas definitivamente, hablando de una cápsula, por ejemplo, ¿no? O sea, en la cápsula, ¿qué esperamos? ¿No? Pues que el polvo fluya bien, que tenga la densidad. Básicamente, si tiene la densidad y fluye como agua, pues ese polvo no me va a dar muchos problemas en un encapsulado, ¿no? Claro. Pero si es un polvo que a lo mejor por la transformación en la molienda le quité densidad, o sea, se volvió una especie de aerosol que así con la mirada feo, ¡pum!, se volatiliza y sale para todos lados, ¿no? Algo así para llenarle una cápsula, pues va a requerir ahora una encapsuladora con mucha más robustez que sea capaz de mitigar los problemas que yo introduje en la materia prima por no saberla moler bien. Entonces, ya está un producto muy fino afecta, ¿no? Claro. La capacidad de porosidad que pudiera tener. La amorficidad que le generas tú mismo, ¿no? O sea, sí, ya se te totalmente. vuelve un descontrol cuerpo. total. Sí, totalmente. Sí. Ok, muy bien. Pues bueno, hasta ahí yo creo que de manera general pues, hemos abordado las mecánicas de molienda más comunes. Ya hemos hablado de situaciones bastante pues, reales. O sea, como les dije, no es show grabado, esto está en vivo. O sea, un poquito entre improvisado y creativo. Pero bueno, son situaciones que a todos, y estoy seguro, y me gustaría que en el chat, si se sienten con la libertad o tranquilidad de hacerlo, compartan esas experiencias también. Basta con que nos digan, sí me ha pasado. O sea, 12 de cada 10 de las que dijeron, pues me han pasado. O sea, yo tengo todavía 2 que no mencionaron, pero que pintan para hacer una problemática a abordar, ¿no? Una problemática desde la perspectiva de no haber sabido escoger el molino y de no dedicarle o destinarle recursos suficientes de adaptación al proceso de la molienda, ¿no? Exacto. Sí. La molienda es científica y estratégica, definitivamente, ¿no? Correcto. Si no logras esto, no va a avanzar. Así es. Y pues, librémonos de problemas, ¿no? O sea, aprendamos a moler bien para no tener problemas después. Así de fácil. Porque si no, bueno, también tú nos lo podrás decir, Perlita, en tus roles. El querer después decir, bueno, ya, asumimos que no sabemos moler. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a buscarnos a lo mejor una tableteadora que resuelva todos los posibles problemas que existen.
Y pues las hay, pues claro que las hay de muchas, pero el problema es que pues ya cuando llegamos al tema de los dineros, pues ya las compañías se quedan así como de... Y no será más barato dejar de menospreciar etapas anteriores que son infinitamente más controlables y en temas económicos mucho más asequibles que estar buscando resolver todo comprando un cohete. Claro. Sí, definitivamente, y hacia adelante corres el riesgo de sí encontrar la verdadera reproducibilidad. O sea, no volvemos a lo mismo, ¿no? No forzar nada con el super equipo hacia adelante cuando pudiste haber solucionado en etapas previas, porque si no vas a ser poco reproducible definitivamente. Claro. Entonces, bueno, y creo que ya casi se nos acaba el tiempo. Creo que nos gustaría tomar en cuenta a nuestro público para que nos compartan sus dudas. Ya tenemos algunas por acá para que nos apoyen. A ver, venga. Vamos con la primera. ¿Con qué tecnología puedo conocer la distribución del tamaño de partícula? ¿Con qué tecnología? Ok, esto no es un tema relacionado directamente con el molino, sino es un tema más de análisis cualitativo. Nosotros tenemos experiencia con Frevit. Ellos tienen un laboratorio, un centro de desarrollo experimental y de pruebas en su planta en Suiza. Y la tecnología que utilizan para hacer el mapeo del tamaño de partícula de la distribución granulométrica es a través de un clasificador láser que básicamente hace incidir diferentes tipos de láser a lo largo de toda la cama de la muestra, y en función de eso va mapeando y gráficamente va mostrando cuál es esa distribución, ¿no? Es una tecnología muy costosa, pero es la tecnología más precisa. ¿Por qué? Porque realmente nos permite observar por la sensibilidad del tipo de haz y de la energía que tiene el láser, verle, vamos a decir así, es como si yo me quito los lentes y digo, pues bueno, sí veo como, te veo así, y ya cuando me pongo los lentes, pues ya resulta que estás así, ¿no? Es más o menos ese fenómeno. El láser tiene una alta resolución y entonces es capaz de verdad dejarnos ver las costillas, los bordes de las partículas y tener una medición de distribución de tamaño de partícula precisa. Por lo que mencionas, pienso que esa tecnología no es muy común verla aquí en México, ¿verdad? No, realmente no. No sé, Perlita, ¿tú sabes? No, digo, esta es seguramente muy avanzada, pero bueno, al final depende también de tu producto, ¿no? ¿Qué tanta utilidad te va a generar para saber si le puedes invertir a este tipo de tecnología? Definitivamente. Claro, no la conozco, pero se escucha bastante científica, como lo decíamos, ¿no? O sea, y digo, yo no compraría eso para hacerle partícula a un paracetamol. Sí, no se va a pagar. Pero bueno, cerrando rápida, todavía tenemos tiempo. Claro. La otra alternativa, y esa es la que en la escuela nos enseñan la mayoría de los farmacéuticos, pues es hacer un análisis de mallas, ¿no? También una prueba de tamizaje que pues nos da una noción relativamente aceptable de cómo está conformada tu población de partículas. El tema ahí es que, bueno, realmente los intervalos que tú conoces entre una y otra malla, no tienes como la evidencia de cuál es la población más frecuente en esos intervalos. A lo mejor dices, entre la 200, la 100, de la 100 a la 80, del 80 a la 60 y así vas, pero realmente lo que queda al final, lo que ya pasó por la última malla, pues tiene una variabilidad que es difícil de controlar, ¿no? Y muchas veces, aunque digan, pero es muy poquito lo que se va después, lo que se queda en la base de la pila de los tamices, esos finos, si tienen mucha variabilidad, es claro que van a poder generar problemas. Y es lo que hablábamos del ancho de la curva, ¿no? Al final, si tienes una curva muy ancha, pues definitivamente no vas a poder controlar. Y es como que la tecnología, o lo más común que se utiliza, para un poquito ver si tu curva está un poco más cerrada, definitivamente eso es lo que te va a ayudar, ¿no? Si tenemos esta tecnología súper maravillosa, pues genial, pero creo que hay métodos que pueden ayudarte. Muy bien. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Nos pueden compartir esa información del criterio de selección al concluir la charla, por favor? Así en el instante uno después de concluir la charla va a ser un poquito complicado, pero claro que sí, o sea, todo lo que platicamos aquí estamos abiertos a compartirlo puntualmente con ustedes. De hecho, ahorita igual y es momento de hacer antes de hacer la pregunta, hacer nuestro comercial. Ya van 2 veces, a ver si esta vez ya me sale más fluido. Bueno, desde 2026 Grupo Rash está evolucionando y cambiando la forma en la que quiere asistir a sus clientes.
Para esto hemos desarrollado un modelo de asesoría que tiene un nombre. Se conoce como el Plan Rush FlexiSmart. FlexiSmart es una metodología que busca darle a los clientes valor desde la etapa antes de empezar a buscar soluciones para sus proyectos. Tiene dos vertientes, la versión Premium, que es una versión que implica un acercamiento primero 100% cara a cara. Segundo, implica una entrevista integral con los líderes de las diferentes disciplinas y áreas de la planta para que nosotros, destinando 10 minutos con cada uno de ellos, logremos extraer todos los elementos que nos permitan construir el contexto real de su proyecto. Desde el aspecto de producto, producción, proceso, espacios, presupuestos y el precio también, que es diferente precio y presupuesto. Nosotros evaluamos todo eso y lo cruzamos con los factores técnicos que también entendemos cuando hablamos con el que se dedica a la parte de proceso de producción. Finalmente cruzamos estos dos grupos de factores con nuestro expertise técnico para darles a ustedes una herramienta que llamamos un score o un puntaje. Ese puntaje lo que les permite a ustedes es saber hacia dónde deben orientar más su búsqueda, si hacia una solución que es principalmente funcional o si va hacia una solución de alto valor tecnológico, porque no para todos los proyectos funciona irnos por el Ferrari y algunos pueden salir muy bien con un Jetta, por decirlo así, ¿no? Y no hablo de marcas de coches. Pero hay contextos en los que de plano sí decimos, es que yo quiero el equipo más fundamental para producir algo que tiene complejidades. Entonces, no trates de buscar una solución donde no hace sentido para tu contexto. Ese es el valor que estamos tratando de dar con nuestra estrategia. La versión alternativa del FlexiSmart Premium es la tradicional, donde hacemos un ejercicio mucho más acotado, con un representante de su empresa, alguien que en general conozca el contexto del proyecto. Esto puede ser remoto, ya no forzamos a que sea presencial, cara a cara, pero el resultado va a ser que el análisis preliminar no va a ser tan extenso como en el caso de la versión Premium. Simplemente se va a quedar más en una asesoría de mira, tu realidad está aquí, tu requerimiento está aquí y el sitio donde debes de buscar probablemente se va a encontrar aquí, pero no vamos a poder llegar más lejos a formalizar una propuesta si no se da al cliente la tarea de generar requisitos de usuario. En la otra alternativa, como ya hicimos un scouting más profundo de los requerimientos, nosotros sí que podemos proponerles algo de partida para que entonces los clientes puedan tomar eso y decir, de aquí voy para atrás a construir mis requerimientos. Bueno, es una u otra. La verdad, digo, si me permites, maravilloso. Muchas veces nuestras intervenciones que hemos tenido en diferentes proyectos con Grupo Rush, creo que es el plus, ¿no? Definitivamente, no solo nos venden un equipo, sino ahora todo este servicio integral. Creo que muchos en la industria los requerimos y que bueno, bastante bien, felicidades. Y es lo que queremos, que sea de alto valor para ustedes. Sí, al final, y eso también lo decimos con toda neutralidad, puede que el resultado de esto sea que nosotros no tenemos la solución que haga sentido con su proyecto. Y en ese momento pues no hacemos perder tiempo con nuestra participación. Pero aunque nos retiremos, dejamos ese valor de que ustedes saben hacia dónde deben orientar, por dónde buscar. Ya les ahorramos un poquito el tirar tanto dardo fuera de la diana. Ya por lo menos saben que de lo que vayan a buscar, un 70% va a hacer sentido con lo que ustedes realmente necesitan. Y bueno, eso es una colaboración que requiere involucramiento de ambas partes, pero hasta ahora ha sido muy exitoso. Entonces, si quieren conocer más de cómo funciona la metodología de Rush, Alejandro, un servidor, estamos dispuestos para visitarlos, presentarla. Claro que sí. Y entonces sí, les llevamos todo el material de la charla y todo lo que necesiten y más, ¿no? Muy bien. Bueno, y ya para finalizar las últimas preguntas, ¿tienen equipos para desarrollo? Sí, claro que sí, claro que sí. Todo el tema de la mecánica de molienda, en nuestro caso con Freewit, podemos abordarla desde la escala de desarrollo y la escala productiva. En la escala piloto, de alguna forma, se encuentra cubierta en el límite de la de desarrollo. Me refiero a que hay usuarios que usan equipos de desarrollo para producción de muy bajos volúmenes, porque a lo mejor dicen, oye, pues es que mis lotes de hormonales son 20 kilos, pues en un equipito de desarrollo lo haces. Entonces, se vuelve productivo. Se vuelve productivo, ¿no? Exactamente. O el de producción, pues lo trabajamos así al mínimo de capacidad y funciona. Pero sí, los tenemos. Ok, perfecto. Siguiente.
En los molinos cónicos, ¿qué diferencias generales se presentarán entre usar los diferentes rotores? Por ejemplo, uno con brazos redondeados a otro con brazos lisos. En el molino cónico en particular, la teoría o la experiencia nos dice que los rotores que tienen brazos de perfiles angulares, pueden ser rectangulares o cuadrados, se destinan principalmente para moliendas secas, moliendas donde el porcentaje de humedad en el polvo es relativamente bajo. ¿Qué tanto es relativamente bajo? Puede ser el 1%, 1.5%, 2%. Los rotores que tienen perfiles redondeados, independientemente de si son semi-redondos o redondos completamente, suelen destinarse para procesos de molienda húmeda. ¿Por qué? Porque un rotor con un perfil redondo tiene un efecto más como de, voy a decir así, como de cucharear el producto para, decía un amigo en Frevit, para invitar a que el polvo pase a través de la malla. Si yo trato de moler algo humectado, por ejemplo algo que viene de un alto corte, con un rotor cuadrado, el rotor cuadrado tiende a buscar cortar más el producto. Entonces por la humedad ese corte, en lugar de ocurrir, se vuelve más bien una embarrada de mantequilla sobre el pan que termina colmatando y tapando las cribas. Entonces, de manera general, ese es el tipo de uso. Ok, muy bien. Y tenemos otra por acá que dice, ¿podrían hablar de los efectos de la velocidad de los rotores en un molino cónico? Es decir, ¿qué efecto tiene en el producto final utilizar diferentes velocidades manteniendo una misma criba? Desde la perspectiva de proceso, primero, si utilizamos velocidades muy altas desde un inicio, como dijimos, con cualquier criba, y mientras más cerrada sea, más potencialmente va a poder ocurrir esto, vas a colmatarla. Altas velocidades en cónicos están asociadas más que nada a la productividad, pero sí tienen un efecto estadísticamente significativo en la distribución de tamaño de partícula. Si tú empiezas un proceso, o sea, un molino cónico normalmente anda entre las que 300 revoluciones y hasta las 1600, 1800, depende. Trabajar a las velocidades máximas te va a acercar a la productividad máxima si la malla es adecuada, o sea, suficientemente abierta, pero va a condicionar y va a hacer que en tu curva granulométrica, como la decía Perlita, que es una curva así gaussiana, una curva normal, estos extremos sean más grandes, o sea, haya más área bajo la curva en estos extremos, con lo cual, dependiendo del proceso, puede ser un problema, ¿no? Es buena pregunta porque también, no sé, tú lo has visto, Perlita, hay veces que sí necesitas tener cierta cantidad de finos en la mezcla para que en el tableteado pues, las tabletas no se vean como estos relieves entre zonas, ¿no? Cuando, por ejemplo, si pones puros granulotes, compactas, tableteas, pues se ven ahí los... No vas a lograr la compresión que tú requieres. Exacto. Realmente. Entonces, pero el efecto en general es ese, mayor velocidad, mayor energía y por supuesto mayor generación de finos y mayor posibilidad de colmatar mallas en un tiempo muy corto. Muy bien, perfecto. Bueno, creo que ya son todas. Estamos por llegar prácticamente al final y no queda más que agradecerle a Perlita que nos haya acompañado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nuestro sensei. Exacto, aquí, el chief. Muchas gracias, la cátedra. Todo fue muy interesante. Y bueno, pues no se olviden de, a los que gusten quedarse para las 11:30 tenemos la siguiente sesión. Hablaremos, el título es Pintor de bombos. Hablaremos todo lo relacionado a recubrimiento y todas esas malas prácticas que tenemos que terminan con un bombo coloreado, ¿no? Sí, con un invitado especial de Romaco Tech Farm, entonces... Nuestro amigo Joan Marc de ayer, que ya ni nos va a estar ahí. Ayer de despedirlo, hoy sí lo vamos a despedir como se debe, pero bueno, ese va a ser un poco... Exactamente. Posteriormente a la 1 tenemos también la sesión de metal mecánica, todo lo relacionado a IMR, están invitados, y jueves y viernes tenemos todo el día de sesiones. Si quieren conocer más al respecto, pueden entrar a la página de rash.mx y ahí van a conocer toda la agenda FBIE de esta semana. Muchísimas gracias. Gracias, Rubén. Gracias. Perlita. Gracias, un placer estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. Febrero ya llegó.